Pues somos una empresa de formación que ayudamos a autónomos y a pymes, emprendedores y empresarios a avanzar en sus negocios adquiriendo habilidades comerciales. Hemos hecho una actividad de networking y ha sido, desde mi punto de vista, un éxito. Hemos tenido varias docenas de emprendedores que han participado y hemos hecho una actividad que llamamos La Colmena, una actividad que hemos diseñado nosotros y que el propósito es que tengan una experiencia positiva haciendo networking a la vez que aprenden cuáles son los secretos de los superconectores, es decir, cuáles son las cosas importantes que nos permiten o nos ayudan a tener mejores resultados a la hora de hacer networking. Pues hay tres cosas que son importantes en el networking. La primera es entender el principio más esencial, que es el de dar valor primero, porque las relaciones profesionales, al final, igual que todas las relaciones, están basadas en la creación de la confianza. Y a menudo cuando hacemos networking lo que entendemos es que es sinónimo de hacer un elevator pitch y de vendernos a nosotros mismos y genera una serie de resistencia tanto para la persona que lo hace, esta presentación, como para el que la recibe. Y nosotros queremos darle la vuelta mostrando cómo un buen superconector es esa persona que cuando habla con alguien le pregunta al otro sobre su proyecto y busca la forma de darle un valor, ya sea con un contacto o con un conocimiento o con un recurso. Así que la primera es dar valor primero. La segunda cosa importante es tener muy claro cuál es tu objetivo de networking, saber qué tipo de contacto necesitas hoy para dar el siguiente paso en el proyecto. Y la tercera cosa es hacer seguimiento, porque como hablamos de relaciones, pues el dar valor de forma regular, el estar allí para la otra persona, el conectar varias veces a lo largo del tiempo, esto es lo que afianza las relaciones y lo que hace que el networking sea provechoso. Pues un consejo me parece muy importante es estar comprometido con salir de la zona de confort, porque si tenemos eso, vamos a tener todo lo demás. Cada uno de nosotros tenemos determinadas habilidades y la realidad es que la mayoría de nosotros nos hemos preparado profesionalmente, con estudios, con experiencias, para hacer algo muy bien. Pero cuando trabajas por cuenta propia, hacer algo bien no es suficiente. Tienes que hacer muchas cosas bien. Tienes que, además de hacer tu producto o servicio, pues tienes que conseguir clientes, tienes que servir a los clientes, tienes que atenderles, tienes que hacer las ventas, el seguimiento, la contabilidad, la organización, la gestión de equipo, los proveedores, un montón de cosas. Y al final creo que lo que más va a ayudar a alcanzar el éxito va a ser la combinación de estar dispuesto a salir fuera de la zona de confort, a hacer cosas nuevas cada día y hacerlo con ganas y con entusiasmo. Y también el compromiso y la constancia de hacer las cosas una y otra vez hasta que conseguimos el resultado. Cambiando solo la manera si algo no funciona, pero siendo constante y pasando los obstáculos. Pues en mi experiencia, estar bien conectado a veces es más importante que la idea de negocio. No quiero decir que no sea importante tener un buen producto o servicio, pero yo sí que he visto que dos ideas que pueden ser similares o igual de buenas no necesariamente tienen los mismos resultados y la diferencia al final está en el potencial del equipo de llevar el mensaje adelante. Y allí ayuda mucho tener contactos potentes. No solo es importante a quién conoces tú, sino también quién te conoce a ti y cuánto está dispuesto a ayudarte. Pues a mí me parece fundamental trabajar el área comercial, el área de las ventas, porque si yo pregunto a mis clientes, a las personas que son autónomos, pymes, qué es lo que quieren conseguir, la respuesta siempre es: quiero tener más clientes, esto es lo que necesito tener más clientes, que al final se traduce en un resultado de hacer buen marketing y buenas ventas. Y la realidad es que este área de hacer marketing y ventas para muchos empresarios tienen como un conflicto. Quieren hacer las cosas tan bien que los clientes vengan directamente con el dinero en la mano, dispuestos a pagar, sin tener jamás que venderse, que gestionar las objeciones, que hacer el seguimiento y todas estas situaciones de venta
que la mayoría de nosotros no hemos tenido la oportunidad de aprender o de estudiar en el colegio. Así que esta área de aprendizaje empresarial en marketing y ventas me parece que es lo que más nos hace falta. Hombre, creo que se está progresando mucho. Yo he visto en los últimos años que hay más y más eventos, pero también tengo que decir, desde la perspectiva del emprendedor o el empresario, nada va a ser suficiente. Yo, desde la perspectiva de ser empresaria, en algunos momentos, claro que querría que las cosas me las dieran hechas, pero también creo que es muy natural que haya un equilibrio entre los apoyos que recibimos de las entidades y la necesidad de cada uno sacarnos las castañas del fuego. Entonces veo que hay un crecimiento en los apoyos, hay más recursos, hay más información disponible, hay más entidades comprometidas con apoyar a este sector creciente de la gente que trabaja por cuenta propia. Y también creo que no necesariamente es su responsabilidad hacer todo el trabajo y darnos todas las facilidades. Precisamente montar un negocio requiere de uno mismo sacando lo mejor de sí mismo.